Amigos caballistas, hoy los saludo desde el criadero Alejandría, fundado por la familia Puyana Escandón, con más de 48 años en la crianza de caballos de paso fino colombiano. Dos santanderianos que han sabido ganarse un espacio en la caballada nacional. Conocimiento, consistencia genética y trabajo arduo. Así se han posicionado como un criadero referente en el país. Don Luis, señora Ana, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del criadero y es un placer para mí estar acá en Alejandría. Muchísimas gracias a ustedes por su visita, honor que nos hacen para tenernos en cuenta para poder tener una charla que pueda ser interesante para todos. Muchas gracias. Seguro que sí. Doña Ana, ¿cómo está? Muy bien, Sebastián, mil gracias, bienvenido a nuestro criadero Alejandría. Bueno, 2 años de novios, 48 años ya de casados. Me imagino que un camino donde han tenido muchas anécdotas, recuerdos, pero quiero que nos cuenten cómo llegaron ustedes a los caballos, por qué los caballos y cómo nace esa idea de fundar el criadero Alejandría. Don Luis, empecemos por usted. Bueno, yo siempre desde que nací he sido aficionado a los caballos y eso es algo que nace uno con uno y no se acaba nunca, ¿cierto? Eso es distinto el que llega por ahí en helicóptero, compra un par de caballos y se siente aficionado y cuando entra a una pista y pierde, se aburre y quiere vender los caballos. Nosotros persistimos toda la vida. Yo tuve siempre caballos desde niño, pero ya con mi señora, ya casados, fue cuando compramos unas yeguas de muy buena raza para iniciar nuestro criadero. Obviamente 2 años de novio, porque 2 años que duró convenciéndome de que sí le gustaban los caballos. Sí. Para poder mantener esa relación. Doña Ana, ¿cómo fue ese primer encuentro con Don Luis? ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Bueno, mira, ¿cómo lo conocí? Aunque somos parientes, yo no lo conocía, él era mucho más grande, entonces pues nunca coincidíamos en las fiestas. Pero un día vinieron aquí a Bucaramanga los primos de él, que eran los del Schweibel de Bogotá, que eran equitadores y eran campeones suramericanos y tenían mucha trayectoria dentro de los caballos de equitación. Yo era equitadora, entonces participaba en ese concurso hípico en Bucaramanga en el año 75 más o menos. Él se fue a acompañar a sus primos y allá entonces nos vimos. O sea, se conocieron por medio de los caballos. Por medio de los caballos, eso sí, yo también nací con esa pasión, yo lo tengo en mi ADN. Mi primer regalo de primer cumpleaños del primer año fue un caballito de palo. No, eso sí es algo que yo lo llevo completamente como un sello en mi ADN, los caballos. Qué chévere. Y ahí el señor Luis le echó el ojito y empezaron a conocerse. Sí, ahí nos conocimos. Después ya entablamos un noviazgo, a los 2 años nos casamos, nos fuimos a vivir al Cesar. En el Cesar él era agricultor y ganadero, pues cuando eso todavía era apenas agricultor, estábamos empezando. Yo estaba en la universidad, era economista y administradora de empresas, y nos casamos y establecimos allá nuestra vivienda. Pensamos en que nos gustaban tanto los caballos que queríamos como comprar animales. Nunca pensamos en tener un criadero así, pues como por negocio, no. Por hobby. Por hobby. Y así fue como hicimos unas pesebreritas en la finca y bueno, ya que te cuente Luis Alejandro cómo fue que conseguimos las primeras yeguas que fueron pie de cría y que gracias a ese pie de cría hoy pudimos producir una insignia. Seguro que sí. Don Luis, después de ese tiempo que estuvieron en el Cesar, ¿a los cuántos años ya se radicaron acá en Santander, en Bucaramanga? Bueno, nosotros inicialmente vivíamos en la finca, como contó Ana María, y ya cuando el segundo de los niños nació y el primero ya iba a entrar al colegio, entonces nos vinimos a vivir a Bucaramanga. Obviamente vivir a Bucaramanga, quiero decir yo de fin de semana, porque entre semanas siempre yo estaba en el Cesar, que era mi zona de trabajo.
Seguro que sí. Don Luis, y en esa época, cuando usted ya llega acá a Santander, ¿ya había asociación de caballistas o cómo funcionaba eso en esa época? A ver, no, aquí en Santander había aficionados a los caballos, había varios criadores y criaderos, pero no existía ninguna asociación que los aglutinara. Ya después, cuando año 90, ¿qué sería? 95, 94. No, No, era el año 84. eso, en el año 84 ya nos reunimos un grupo de amigos y fundamos la asociación Azocaballos. A su caballo. Y Azocaballos ya nos la aceptó Fedequinas como asociación asociada a Fedequinas, valga la redundancia. ¿Cómo fueron esas ya primeras ferias organizadas por ustedes? ¿En dónde las hacían? ¿Cómo era el ambiente en esa época? Las ferias en Bucaramanga se hacían en el Coliseo, decimos nosotros el Coliseo Viejo, que era en el barrio La Feria, barrio Girardot abajo, ¿no? Existía la plaza de ferias, era ferias de ganado y allá existía hasta el matadero de ganado también para el municipal era allá, y había el Coliseo de ferias y exposiciones. Las ferias las organizaba era la Secretaría de Agricultura, ¿sí? Con el doctor Santamaría en ese entonces, y Miguel Echavarría también ya empezó, era como el segundo ahí del doctor Santamaría, pero cuando ya hubo la asociación, obviamente nosotros teníamos que hacer nuestra propia feria, y fue cuando no fuimos a la feria de septiembre, que era la tradicional, porque no nos permitían que fuera de la asociación, sino que seguía siendo de la Secretaría de Agricultura del departamento. Entonces no asistimos a esa feria y nos prestaron el Coliseo, nos lo prestó la alcaldía para organizar nuestra primera feria. En ese momento ya teníamos la asociación, Ana María era la gerente y administradora, pues, Directora ejecutiva. Directora ejecutiva de la asociación, y organizamos nuestra primera feria, que fue para el mes de diciembre del año 80, ¿qué? 84-85. Qué bueno. En ese mismo año hubo en Medellín, Sebastián, Hubo un evento muy importante. Uy, sí, un evento importantísimo, que fueron los 100 mejores caballos del mundo. Y eso lo hicieron como un mes antes de la feria que nosotros deberíamos hacer. De la graduada de Bucaramanga. Y como primera exposición equina de Azocaballos. Y con grado A. Y con grado A, éramos grado A. Entonces fuimos Luis Alejandro y yo, nos encontramos con amigos en Medellín y dijimos, bueno, vamos a vender la feria. Y nos fuimos allá a Expo Show, los mejores 100 caballos del mundo. Y empezamos a visitar todos los criaderos que pudimos, invitándolos a la feria de Bucaramanga. Eso les iba a preguntar, en esa época no existía nada de redes sociales, creería yo que la publicidad era por ahí radial, pero obviamente el tema de los caballos no tenía como tanto auge y la publicidad era ir ustedes mismos a invitar a los otros criadores a que vinieran a la feria de Bucaramanga. Sí, teníamos unos amigos allá muy queridos que eran Guillermo y Fernando Londoño, estaba Raúl Estrada, Javier Estrada. Ya estábamos metidos como en el mundo de los caballos, entonces ya teníamos algunas relaciones, ¿sí? con ellos de amistad, pues con gente de los caballos. Y empezamos a visitar criaderos, fuimos a muchos criaderos o a varios criaderos pues allá en Antioquia, invitándolos a la exposición equina con una excelente respuesta. Don Fabio Ochoa solamente, te voy a contar, me mandó 27 caballos. Qué belleza. Esos 27 caballos venía el atrevido del 8 a la cuerda, la Carmiña, tenía Amadeus, eso fue sensacional, eso fue buenísimo, la colaboración pues y el apoyo que nos dio don Fabio Ochoa en ese momento. Esa feria fue inolvidable, esa feria no se ha podido volver a repetir, eso fue un apoyo que tuvimos nosotros de la caballada nacional impresionante, sobre todo la de Antioquia, las de Sillas y Azocaba, en ese momento pues había muchos criadores muy importantes, por eso logramos tener 7 fueras de concurso en esa exposición equina.
fue un éxito total. Don Luis, y en esa época, ¿cómo fue la respuesta del público de Santander? ¿Cómo eran esas ferias? En ese tiempo no sé si ya existían los palcos o era solo gradería, la gente digamos, de todo tipo de sectores acumulada viendo el caballo criollo colombiano. No, había muchísima afición. La afición era impresionante. Impresionante. El coliseo no era un coliseo grande, pero era a reventar todos los días desde por la mañana hasta que se terminaba en la noche. Palcos no había. Por ahí había un sitio ahí como para invitados muy especiales. Como la carpita. Invitados especiales ahí al lado de la dirección técnica de la feria. Ahí había un palquito así, por ahí donde cabían unas 15 personas o 20, tal vez. El resto era una gradería, pero la gente era parada, los que puedan estar sentados, pero eso no le cabía un alma de más a esos coliseos. Muchísima gente y mucha afición. La feria se vendía más que todo con afiches, ¿cierto? Que se repartían, afiches. ¿Que habían revistas? Afiches. Catálogo, teníamos catálogo, sí, hicimos un catálogo muy bonito. Se hacía el catálogo de la feria, donde la gente compraba las páginas de catálogo para participar en la feria, los caballistas, con sus caballos más representativos. Esa primera feria, yo creo que el catálogo tenía por ahí 50 o 60 hojas, páginas de caballos, y algunos escritos también se hacían, ¿no? Y en esa primera feria hubo un escrito muy simpático de Luis Enrique Figueroa. Era un historiador en Santander. El prólogo de Gran historiador. del catálogo. Lindo. Qué bueno, qué bueno. Don Luis, en esa época los reproductores del momento estaban en Antioquia, en la sabana de Bogotá, en Cali, y digamos Santander, ustedes acá no tenían como la accesibilidad de preñar sus yeguas, digámoslo así, de manera ágil. Hoy en día, gracias a la tecnología, uno pide semen y ya al otro día sirven la yegua, pero ustedes ¿cómo hacían en esa época para preñar las yeguas? Bueno, nosotros tuvimos suerte de tener en la finca en el Cesar, relativamente cerca a Luis Enrique Posada, que tenía unos caballos de muy buena genética y muy buenos. Entonces nosotros llevábamos a pie las yeguas, mandábamos un vaquero con la yegua en calor hasta la finca de él, y allá se servía la yegua hoy y se dejaba para repetir la mañana y volver, y así se preñaban las yeguas. Y lo bonito era que casi nunca se perdían los viajes. Siempre iban a la fija. se preñaban las yeguas, sí. Inclusive, yeguas mostrándole a uno un calor natural, nada de palpadas por el veterinario para decirle a uno está lista la yegua. No, el calor era natural, que ella lo presentaba y eso era lo que aprovechábamos nosotros, ¿no? Y así cogimos de nuestras primeras yeguas, las primeras crías, con ese caballo de Luis Enrique, o los caballos de Luis Enrique, que eran 2 caballos buenos. Y después aquí también en Bucaramanga había algo, ¿no? Humberto García tuvo un caballo interesante fue campeón varias veces. Moreno González tuvo el caballo paisa. Los veleños tenían muy buenos caballos en Vélez. Y los criaderos de aquí, el de Luis Silva Valderrama, venía muy de las raíces del caballo veleño. Él había traído las yeguas de allá. Y con de esas yeguas fue que nosotros principiamos nuestro criadero. Es decir, ustedes originalmente todo lo que han hecho ha sido de Santander. Inicialmente sí. Inicialmente sí, Sí. claro. Doña Ana, ¿alguna anécdota que recuerde que le haya quedado de esas idas a preñar las yeguas, que usted diga esto fue algo muy, muy bacano, muy anecdótico? No, muchas, pero primero quería contarte cómo fue que nosotros iniciamos el pie de cría. Porque nosotros cuando nos casamos, pues sí, queríamos tener caballos, yo tenía caballos de equitación, entonces eso los vendimos, que sobraban. ¿Fue difícil pasar, digamos, de la equitación al caballo criollo? No, para nada, porque a mí lo que me encantaban eran los caballos, a mí no me importaba qué raza fueran, me encantaban eran los caballos, y de hecho pues yo era equitadora porque era el deporte pues que
¿Qué había? que me acercaba al caballo en ese momento. Pero cuando yo conocí los caballos de paso fino colombiano, a mí me encantaron, ¿no? Y no perdía oportunidad de ir a las cabalgatas o a las ferias donde hubiera caballos. Pero cuando ya nos casamos, que nos fuimos a vivir a la finca, entonces Luis Alejandro quería tener una yegua de cría. Teníamos, era un caballo, se llamaba Cheyenne, ese caballo, me acuerdo, un caballo sabroso de montar, lo disfrutábamos mucho, pero ya queríamos, era como tener cría, como que nos nacieran, ¿cierto? Potros, potrancas y todo. Entonces Luis, una vez quiero que él continúe con el cuento, porque él sembraba en una finca vecina, en arriendo, en algodón era lo que tú sembrabas, ¿cierto? Allá era sorgo. Ah, o sorgo era lo que sembraba allá. Entonces yo quiero que él continúe porque es bonito como verdaderamente hicimos el primer pie de cría que tuvimos nosotros. Ahí fue interesante y tal vez un poquito de que uno tiene la visión del caballo bueno, ¿sí? A uno le pasa de lejos un caballo y uno se da cuenta si el caballo es bien caminado o no, ¿no? Sin detallarlo mucho. Y estando visitando el cultivo, viene un potrero, una yegua castaña que me gustó. La vi cuando se movió la yegua en el potrero, suelta. Y me gustó la yegua, de muy bonito fenotipo. Y me gustó la yegua y le pregunté al dueño que si la vendía. Y esa es la culpable. Esa es la principal raíz de este criadero. O sea, usted la vio fue en el potrero, no la vio en ninguna feria. En el Cesar. Cuando le pregunté al dueño por ella, me dijo que se la había traído para acá, para la Mesa de los Santos. Él tenía el criadero, se llamaba Tamayá, era una avícola que había aquí yendo hacia el Duende. Me dijo, no, yo esa yegua me la traje con otras yeguas, pero yo se la vendo. Entonces ese fin de semana armamos paseo para acá y nos fuimos a mirar la yegua. Y sí, era la que yo había mirado allá en el potrero, ¿no? Hizo el negocito y llegó la yegua. El negocio, la yegua tenía un defecto o un resabio, decimos nosotros, que se plantaba. Entonces me dijo, yo la yegua se la vendo para la cría porque esa yegua para la silla no sirve, esa yegua se planta. Y dije, bueno, miremosla a ver y la negociamos para la cría. A mí me gustó la yegua. Fenotípicamente y caminando nomás hacia el tiro, me encantó la yegua. Y esa fue la yegua castellana, que es la primera generación de fino. Tuvimos otra, con ella compré cuando eso, la tapatía, otra yegua buena, fina. Y con la tapatía venía la carreta, que era hija de la tapatía. La marichuela. Sí, esas eran hijas de la tapatía con un caballo que tenía Humberto García, que se llamaba No Me Amenaces. Caballo que había traído don Rafael Parra de Medellín y ganó campeonatos aquí y en otras partes. Caballo bueno. Y con eso empezamos, pero la raíz que nos quedó atrás y dio todo fue la castellana, que fue la primera la que yo miré en el potrero. La castellana, sí, qué bueno. Una yegua linda, caminaba lindo, muy... era resabiada así, porque el mal manejo que había tenido. Inclusive el afán del papá de Humberto García ese día era que se dañara el negocio porque se montó Luis Alejandro y la yegua no caminó ni un metro. Y el señor del afán, el señor ya de edad del afán, tenía un bastón y le pegó un bastonazo por las caderas a la yegua y se le partió el bastón. Y Luis Alejandro le dijo, Dios, no se preocupe, que el negocio ya está hecho. El hombre preocupado que se le iba a caer el negocio. Esa es, de allá viene la insignia. Una yegua linda, castaña, cerrada, la carita era de árabe, una cara descarnada, linda, linda la yegua, muy manibajita y de muy bonita trasera. Esa yegua era hija de Oro Negro, de un caballo Oro Negro que era hija de Mahoma, en una yegua que se llamaba La Kira. Que era de la raza de los Balbuena de Vélez. Que era de la raza de los de Vélez, que eran muy bien caminaditas, ¿no? Desplazaditas, pero marcando los 4 tiempos. Una belleza de yegua. Esa castellana es la base de nuestro criadero y... Con ella arrancaron. Y con ella nosotros
Con ella y otras 3 que le compramos a él, arrancamos el pie de cría nuestro. Qué bueno, a eso iba, ya llevan 48 años ustedes en el tema de la crianza, hemos visto los resultados ya con la insignia, con Secreto Revelado, pero quiero que hablemos un poquito de esa consistencia genética, de ese trabajo genético que han venido haciendo desde esa época, don Luis. Me decía hace un rato que empezaron con la castellana, y ahí ¿qué más salió? De la castellana, cuando eso el caballo que estaba cerquita, allá en la finca era el de Luis Enrique Posada, caballo Petronio, caballo muy lindo, isabelino. Por eso tuve yo tanta bestia isabelina en una época, por ese caballo. Y es un color muy lindo. y que casi no se ve. María, qué caballo tan lindo, eso parece un muñeco. Qué belleza de caballo, era un hijo de Triunfo, un hijo de Gaucho. Era de las razas más tal vez connotadas del Ese Valle del venía del Cauca. Valle del Cauca. Mm. Pero la castellana, pues no, con ese caballo le cogimos un poco de cría y otras con otro caballo que tenía Luis Enrique que llamaba Profeta. Y Sí. a ella, ya las que cruzamos con caballos de afuera, fue a las hijas de esa yegua, ¿no? Sí. Entonces, hubo varias yeguas, obviamente todas no las podríamos tener nosotros, teníamos que vender, nosotros no teníamos, El poder Muchos adquisitivo recursos para económicos, colábamos y bebía, Nosotros, estaba colando y bebiendo, eso mm, no había mucho, no había vivíamos de la mucho. agricultura. Y la agricultura en tierras alquiladas, nosotros no teníamos tierras propias, ni dónde tener un caballo ni nada. Ya después tuvimos la primera finquita nuestra, que fue Alejandría, se llamó, por eso el criadero se llama Alejandría, y allá fue donde tuvimos a yeguas y empezamos a tener caballos. Después nos trajimos esos animales para acá, porque tuvimos un problema ya con una enfermedad que se llama abronema, que es le dicen los gringos, cáncer del pantano, ¿no? Y eso se cura en buena parte trayéndolas a clima frío. Entonces nos las trajimos, las tratamos y nos las trajimos para acá, y aquí empezamos con estas pesebreritas que las había iniciado un tío que tenía caballos de equitación. Yo también le jalé a la equitación antes de eso. Y bueno, ahí empezamos ya la cría con las hijas de la castellana. Y si fuéramos a hablar de la insignia de la castellana, con Petronio estuvo la lámina con Temblor de la Berraquera, hijo de Candelacito. Entonces siempre es raza de muy fino, ¿no? Sí. De Candelacito. Temblor dio a la Postal, una yegua alazana muy bonita, que siempre que la sacamos a las pistas en ferias importantes, siempre entraba al marcador, siempre estaba en el marcador, y una que otra vez se ponía una pechera, la yegua esa. Y ya empezaron ustedes por aquí, es el camino. Sí. A esa yegua entonces le pusimos Cosmos, que era de los Klim. Cosmos, los Klim muy amigos nuestros, gente muy querida de la sabana, y nos quedaba más fácil ir hasta Bogotá con las yeguas para preñarlas allá. Como las viajábamos en una camioneta, le montábamos una carrocería de estacas encima de la camioneta, echábamos 2 yeguas y corra para Bogotá a llevar las yeguas, las dejábamos que se sirvieran, ya había más manejo de la parte veterinaria, ya se palpaban, ya estábamos pendientes de todas las cosas, entonces se traían esas yeguas preñadas de allá, y de ahí nacieron de la Postal con Cosmos, nació una yegua que también fue interesante, la Atenea. La Atenea de Alejandría también fue una yegua que siempre figuraba bien en la pista, y de la Atenea ya le pusimos Patrimonio en uno de sus servicios a Patrimonio, y de Patrimonio nos dio la Victoria, y de la Victoria con Barba Roja saltamos a la insignia. Sí, a la insignia de Alejandría. ¿no? Son 6 generaciones, ¿no? Sí. Le estoy nombrando. De la otra rama, que fue la Tapatía, hubo también yeguas importantes. La Tapatía con Petronio y la Carreta dieron la reina, la reinita,
la reina con Petronio, la reinita con Cupido, el 8, hijo de Resorte IV, y de esa, con símbolo del 8, nació una yegua muy importante que fue la custodia de Alejandría. Esa yegua alcanzó a ser fuera de concurso. Sí, nosotros le llegamos a don Fabio allá en la camioneta con las 2 yeguitas. Muy querido don Fabio con nosotros, muy especial. Y nos apoyó mucho también para que saliéramos adelante en este criadero. Estando en la presidencia de esos caballos, me alquiló el caballo símbolo para traérnoslo para Bucaramanga, para precisamente ponerlo a la orden de los criadores. Un caballo importantísimo, símbolo que muy bueno. Era jibado por desnutrición en el Levante. Pero qué animales los que dio, símbolo del 8. Sí, la línea de don Fabio Ochoa, pues a nivel nacional. Era un hijo de evangelio ese caballo, era un hijo de evangelio, uno de los mejores reproductores de don Fabio. Que también mundial, la raza de él se ha destacado mucho y hoy todo lo que vemos también en el Paso Fino es gracias a él. Todo lo que hay fino, atrás, y llega a los animales de don Fabio. Ah, sí, todo llega a don Fabio. Sí, casi sin todos excepción, los cruces, todo lo que se inventó hacer, todo lo hizo, llegan allá donde don Fabio Ochoa recibe. Del caballo símbolo quedaron crías importantes aquí en Santander. Don Isidoro Jaimes tuvo una que se llamaba La Nobleza, que fue campeona en Agroexpo, en ferias importantes. Sí. Y hubo varias. Señora Bonita de Bucaramanga, que también todavía por ahí veo un hijo de la señora Bonita figurar en ferias por allá en el interior como castrado, como mejor castrado. Hijo de esa yegua. De ese caballo símbolo quedaron bastantes. En Vélez quedó mucho porque Armando Balbuena, que era tan amigo de don Fabio, ese, cuando yo fui a entregar el caballo, se lo entregué a Armando para que Armando le cogiera con sus yeguas, que tenía muchas. Sí, por orden de don Fabio. Qué bueno, don Luis y doña Ana, ya en ese trasegar que llevaban ustedes en el tema de la crianza del caballo criollo colombiano, ¿cuáles eran esos ítems que ustedes, digamos, se trazaban para mejorar su raza cada vez más? Doña Ana, empecemos por usted. Bueno, sí, no, ya, pero siempre nosotros lo tuvimos como hobby. Nosotros nunca pensamos en, hombre, montemos este negocio, hagamos de los caballos. No, claro que no, era solamente un hobby al que nosotros le trabajábamos por fuera para la agricultura, en ganadería. Yo había estudiado economía, entonces yo vendía finca raíz. Bueno, hacíamos todo y con eso le invertíamos a los caballos como hobby. Nunca pensamos en que nosotros íbamos a vivir de los caballos. No, era simplemente una conexión que había con ellos, que eran parte de nuestra familia, de nuestro ser, de nuestra vida, era eso, eran los caballos. Entonces, nosotros nunca pensamos en que eso fuera a hacer un negocio, la verdad. Y ya cuando vieron que, bueno, vamos a hacerlo y vieron que lo estaban haciendo bien, obviamente, pues me imagino que ustedes empezaron como a decir, bueno, Luis, estamos haciendo las cosas bien, pero intentemos cada vez mejorar un poco más nuestra genética. Entonces ya nosotros sabíamos del caballo Cosmos, un caballo importantísimo en la genética del caballo de Paso Fino colombiano. Era un hijo de Resorte IV, en una yegua que era de la línea materna, por la línea materna de Florete y de todos los caballos de los Hash, de Marín, de Marión. Entonces, pues nosotros hicimos gran amistad con ella, una gran amiga, pues que tenemos en el corazón. Y le llevábamos las yeguas allá a La Ponderosa, en Chía. Se quedaban lo que se tenían que quedar allá, quedaban servillas del caballo Cosmos y luego pues tuvimos crías muy importantes como la Atenea. La Atenea viene de allá. ¿Y la Custodia? La Custodia también. La Custodia es otra gran yegua de Cosmos que también viene de allá. Y teníamos más, lógicamente tuvimos más muy buenas, excelentes, que también nos dieron muy buenos animales
no, animales de pista, animales que siempre tenían su cinta, siempre estaban en marcador. Es un caballo importantísimo en la genética nacional, ese caballo Cosmos, sí. Y tenemos una gran amistad con ellos. Después mi hijo Luis Alejandro trabajó con Guillermo mientras estaba estudiando en la universidad, zootecnia. Guillermo le enseñó a inseminar, a implantar embriones, a todos somos muy cercanos y los llevamos siempre en el corazón a ellos. Ellos han sido un gran soporte para nuestro criadero. Qué bueno, y me imagino que también, digamos, muchos aprendizajes y muchas enseñanzas, ¿no? O sea, ver cómo ellos también se han mantenido en el tiempo y siguen consolidando cada vez más sus líneas genéticas, y es en realidad lo que se les da el mérito a los criadores de antaño, porque antes era mucho más difícil preñar las yeguas, consolidar una base genética, tener un ejemplar sobresaliente. Hoy en día vemos una baraja inmensa de reproductores que pues es más fácil uno adquirir un ejemplar de calidad, pero en realidad los criadores de antaño son los que de verdad pues han dado ejemplo cómo de verdad se puede sacar un criadero sin tener, digamos, esa accesibilidad económica, pero con trabajo, con consistencia y siendo también aterrizados, de saber cuándo se tiene un animal bueno o cuándo no, para seguir depurando la raza. Tuvimos un reproductor que trajimos de Manizales, un caballo que se había afectado por una intoxicación con azufre, porque la finca del señor de don Jaime López era al lado de Fósforos Póker, y los residuos caían a una quebradita o una quebrada donde los animales bebían y se intoxicaban, y eso los afectaba. Entonces les daba una artritis, ¿no? Siendo jóvenes, y entonces compramos ese caballo dando potro cómodamente, lo pudimos comprar, sí, ¿cierto? Para tenerlo nosotros. Porque era un caballo lisiado. Sí. Lo tuvimos allá cerca de Aguachica, en Alejandría, en la primera Alejandría que tuvimos allá. Ese lo tuvimos y dio muy buenas yeguas, pero la verdad vendimos casi todo porque nosotros vivíamos pendientes de alguien se asomaba con ganas de comprar un caballo. Claro, lleve, claro. Había que venderlo. No, y es que él es un gran negocio. Sí. Y él tenía muy buena había necesidad de claro, había que tener la platica. Y si alguien necesitaba un caballo, un buen caballo, un caballo bien arreglado, un caballo manso, un caballo cierto que no fuera pícaro y todo eso, siempre don Luis Alejandro Puyana, allá sí le venden el caballo que sí va a ser de silla. No era vender por vender, sino vender algo bueno, ¿sí o no, Luis? Sí, es que nosotros nunca hemos permitido que maltraten un animal, no. Jamás. Aquí los animales de nosotros siempre han sido arreglados todo por las buenas. Nada de maltrato, prohibido el maltrato. Cosa aburridora puede haber en la vida es que uno venda algo y mañana se encuentre uno con el comprador y le haga un reclamo a uno. ¿De qué me vendió? ¡Me robó! En cambio, qué cosa tan agradable me mintió, es que siempre se encuentra uno con quien compró algo. Diga, uy, mano, usted me vendió una berraquera. Estoy contentísimo con lo que usted me vendió, me da bueno, lo disfruto, bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero nunca, ay, usted sí me la embarró con lo que me vendió. Seguro que sí. Don Luis y doña Ana, nace la insignia de Alejandría, una yegua que les ha generado un sinfín de alegrías y los ha llenado de mucha satisfacción a toda la familia. Quiero que nos cuenten cómo se diseñó la insignia, cómo empieza esa historia. Doña Ana, empecemos por usted. ¿Cómo empieza esa historia? No, pues yo creo que se dio. La victoria, pues era una yegua, no te imaginas cómo caminaba de lindo esa yegua. Qué fenotipo tenía, qué belleza de anca, qué quietud de anca para desplazarse, qué patas, qué finura, qué manos, cómo sonaba, era música lo que daba esta yegua. Pero resulta que se nos infusuró. La yegua se nos infusuró y entonces tuvimos que tenerla mucho en cuidados y ya no podíamos llevarla a las ferias, a las exposiciones y la dejamos simplemente para cría, más que todo para cría, ¿no? Porque la yegua sí la logramos salvar afortunadamente y la yegua no quedó con ninguna secuela, pero ya no era una yegua de competencia. ¿De qué edad tuvo la lesión? Temprano.
fue temprano. Estaba joven, Sí, sí, ella Yo creo estaba. que antes de los 5 años. antes de los Sí, 5, muy sí, ella joven. estaba joven. Y Ella ella estaba la- joven. Y ella la tuvimos en la finca de El César, en Potrero, criando Sí, como 3 años o 2 años. La traíamos para preñarla y volvía para abajo preñada. y sí, iba al Potrero. potrero pues para. Y se sanó, se curó. Y se Ahí fue. está. Se Mírela sanó. cómo está de buena, Mm, de bonita pues. sí, pero pues nunca pudimos disfrutarla en una Como pista ustedes porque, querían, sí. de potranquita, cuando eso se podían a la cuerda. Y a la cuerda no había quien le ganara. ¿No? Ella era Sobresaliente. como les da patrimonio, así que son repicaditas y que son manibajitas y el fenotipo también Que la tiene. yegua, hermoso, Al hermoso. principio le hicimos un par de campeonatos. Sí, le hicimos campeonatos al principio. Doña Ana, que quedó esa sensación de no poderla disfrutar más en la pista. Y bueno, ¿cómo llegan a Barbarroja? ¿Por qué Barbarroja? Barbarroja es un caballo que muestra mucha calidad, una finura, un fenotipo, muy buena finura y además también propiedad de otro amigo. ¿Sí? Sí, Y Eduardo Martínez también nos lo recomendó muchísimo. Cuando eso todavía no había mucha sobresaliente de Barbarroja en la pista. Sin embargo, entonces compramos 2 saltos cuando Barbarroja valía $1.000.000. Además era asequible y Miguel Hernández nos daba, si no tiene la plata hoy, Crédito. páguela Sí. cuando pueda. la verdad lo de nosotros sí ha sido verdaderamente pasión y yo creo que mi Dios nos ha premiado pues dándonos una insignia que para mí, yo veo la yegua, la insignia y yo no le veo nada, ¿dónde está el defecto que tiene la insignia? Es perfecta. ¿Dónde está el defecto? No tiene, si le ves los aplomos, si le ves el fenotipo, si le Quietud ves de las anca. hembras, si le das el abrigo, si le ves la docilidad, si todo. Hermosa, la cara es muy de la castellana, ¿sabes? De ese tipo de yeguas así con caritas árabes. Creo que la insignia, para mí yo creo que es el logro más grande que yo he tenido en mi vida, es haber podido sacar una yegua de esas condiciones, tan completa. Difícilmente pues pueden lograr o lograremos una parecida. Aunque aquí te cuento, tenemos varias hermanas completas de la insignia, todas con más de buenas. Hembritas. Y también, bueno, hemos vendido embriones, porque ahora sí, pues ya hemos girado un poquito hacia también, pues, La parte comercial más. la se ha parte abierto comercial y más. poder sostener el criadero, ¿verdad? Entonces, hemos vendido embriones y todavía, pues, estamos en eso. La yegua, ahorita la estamos haciendo con Eureka, estamos Con trabajando Eureka. en producirle embriones a la yegua. Y ya nacidas, tenemos más de un año, ahorita pues hay 3, hay más de Barbarroja también, muy buenas potrancas, hembras, o sea, tenemos un pie de cría para seguir para bastante rato. Qué bueno, doña Ana, me quería referir al tema del nombre de la yegua, la insignia. De pronto, pues, digamos, hoy en día vemos lo que la yegua es para el paso fino colombiano y para la caballada mundial, lo referente que ha sido y la particularidad, la magnitud que tiene el nombre. ¿Cómo fue esa escogencia del nombre de la yegua? Bueno, pues te cuento que aquí teníamos un arrendador muy bueno de la época de antaño, era Aquilino. una gran persona que se llamaba Aquilino Correa, antioqueño. Y a él le correspondió ya la época en que la yegua, la potranca, debería empezar a arreglarse. En esta finca, que es en la Mesa de los Santos, ella ya la habíamos traído del sur del Cesar y ya estaba acá, esa yegua más o menos, esa potranca se crió más o menos aquí. Y en un potrerito aquí alrededor de donde estamos sentados, ahí ella se levantó en el potrero, nunca en pesebrera, siempre en el potrero. Y la veíamos pasar y sí, bonita, en una trochita pulida, pero ahí, ¿cierto? Ahí estaba, entre muchas otras.
Entonces él ya llegó la hora de arreglar y entonces Aquilino la empezó a arreglar. Y Luis Alejandro un día le dijo, hombre Aquilino, yo quiero ver esta potranca, ¿cómo va? Y le dijo, ay don Luis, qué andares tiene esa potranca, qué andares. Entonces ya nos la mostraron y uff, qué andares las que tenía esa potranca. Muy cruda Impresionante, crudita, 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 pero ella misma, ella En su solita, naturalidad. sí, en trocha. Ella no anduvo en un principio en fino, no. En una trocha muy pulida, muy asentada, muy apoyada en esa trasera. Y una trasera lindísima, una quietud de anca, una potranca, y qué hermosura de potranca. Entonces empezamos a consentirla. Sí, entonces ya le dimos pesebrerita, ya estaba bien, ¿no? Porque pues empezamos como a tenerle Fe y la ilusión. fe y sí, esa ilusión que tiene uno en muchas, ¿cierto? En muchas potrancas que a veces, ¿cierto? Llega uno a los 4 años y ya se cristalizó esa ilusión que tenía a veces y en muchas oportunidades son desilusiones que empieza a tener. Seguro que sí, así es. Pero con esta no, esta todos los días que nos íbamos felices de ver el progreso de la potranca. Después de ese arrendador, ¿quién más tuvo la oportunidad como de manejarla, de trabajarla en el proceso? Bueno, después estuvo aquí un veterinario que se llama Jimmy Bedoya. Sí, él fue también parte importante en la organización de la yegua. Y ya después él se va para los Estados Unidos y llega aquí Alfonso Lozano. Y Alfonso Lozano fue el que más o menos a los últimos meses la terminó como antes de que ella ya empezara a participar en ferias, en pistas, sí la fue organizando un poquito más. Antes de ir a las flores, ya vimos que la potranca sí era como para las grandes ligas. Entonces empezamos a llevarla a ferias intermedias, grado B, grado A, para que ella fuera fogueando. fuera fogueándose, fuera cogiendo confianza, y en muchas nos la sacaban por trochadora, porque no estaba fina no estaba clara en el filo. En el andar. Sí, cositas así, pero de todos modos ella mostraba su clase, su era diferente. Su calidad era diferente, ella era una potranca diferente. Y brillosa y mansa, ¿no? Muy mansa y muy brillosa. Y así fue pues que llegamos a las flores con ella y el presentador fue Alfonso Lozano. Don Luis, llega esa presentación en las flores, 37 potrancas, las mejores del país. Usted, un hombre de Santander, allá en Antioquia, pelear con esa leonera. ¿Cómo vivió esa competencia usted? Yo creo que no eran 37 de las mejores de Antioquia, sino del mundo. Del mundo, sí señor. Porque esa competencia marcó historia. De las 37 creo que entraron a la pista 34 y las 34 presentaron el examen inicial de la pasada el doble paso por la tabla, que es donde eliminan hoy en día el 50 o el 60% del paso fino, sí. Del paso en el paso fino. No eliminaron ninguna por fuera de modalidad. Todas cumplieron con la modalidad y con calidad. Entonces, bueno, ya ahí empiezan, entonces obviamente los jueces a mirar, reducir el grupo. Se partió en 2. Y sacaron entonces, como cabeza de lote, para continuar ellos la exposición, 12 potrancas. Fueron 12, ¿no? Creo que sí. Sacaron 2 grupos, hicieron 2 grupos. Y de las 12, después quedaron 7 o 8. Y nosotros cada vez que entraba la nuestra ahí, ay, bendito sea Dios. Cuando de golpe empiezan a hacer una comparación y llaman a la de Gabriel Martínez, que era la más que hermosa de San Isidro. Perfecta, acaba de ser campeona mundial joven. ¿No? Y linda. Muy linda, el nombre lo hace, sí, hace honor a su nombre, más que hermosa, preciosa la yegua. Y muy parecida a la... Son similares, sí. Son dos yeguas dos hijas de Barbarroja. Muy similares. Sí, ambas hijas de Barbarroja y de un fenotipo similar. Y llaman a la insignia de Santander para el mundo a la prueba de comparación. La insignia a la prueba de comparación con eso.
Y bueno, había ventajas que tenía la Más que Hermosa, como era muchísimo más Recorrido, sí, experiencia. montador, si no el mejor, uno de los mejores del país, en su tierra. De local. Totalmente de jugando local, de local. tanto de montador como de criador, porque Hugo Pineda también el Sí, criador, señor. de ahí mismo, vecino ahí de la Plaza de Ferias, el Coliseo, ¿no? Con todas las ventajas y hizo una muy buena comparación la insignia. Fue una presentación que hizo Alfonso excelente. Extraordinaria, sí, señor. Alfonso tuvo mucho que ver en esa presentación. En lo que fue la yegua, sí. Y en lo que fue ya la yegua al final, porque él la cogió ya adelantada, pero obviamente la llevó muy bien. La fogueamos en varias ferias, estuvimos en Marruecos y estuvimos en Cimitarra. y ya a Las Flores, y de ahí sí ya no nos dejaron que la pudiéramos volver a acá, no, Algo que me... como criadores únicamente. Nos pusimos felices porque nosotros lo que más pensábamos era que quedáramos en el marcador, ¿sí? Que quedáramos en el marcador y llegar a hacer después de la mejor potranca, hacer la nuestra. Para nosotros fue un éxito total y absoluto. Para nosotros no lo esperábamos, eso no lo esperábamos nunca en la vida. Esa es la nuestra y con pelea. Y Con comparación. sí, claro que la Más que Hermosa, muy merecido su campeonato, era la mejor indiscutiblemente, pero después de ella éramos nosotros. No, y por la magnitud, o sea, Feria de las Flores, público antioqueño, un sinfín de potrancas de la mejor calidad, y lo que me causó también curiosidad es cómo el público reconoció la calidad de la insignia, la apoyaban, sí. la aplaudían. Eso es algo de verdad que me causó curiosidad, porque Sí. en realidad era una potranca que nadie conocía, Ni al montador, desconocía, y también muy poco al Provincianitos, criador. éramos Alfonso, sí. provincianos. A nadie, y fue algo que causó, digamos, un boom en el Paso Fino, porque fue una competencia icónica. Y yo creo que también, digamos, ustedes como criadores de acá, de Santander, que es una zona que estamos en progreso en la caballada, fue algo muy importante. Hoy ha mejorado mucho la caballada en Santander, pero más que todo también ha sido en diagonales, ¿no? Seguro que Han sí, sí. comprado y han traído genética importante y están sacando buenos resultados en las ferias del país con los diagonales. En fino, hay otros criadores muy buenos también, que tienen buena raza, buena genética, que obviamente pues llegaron más tarde y para ellos tal vez fue un poco más fácil, ¿cierto? Ya eran las manos del veterinario, La tecnología, los saltos, era más fácil. se podía pedir semen de cualquier caballo, o se puede pedir semen de cualquier caballo, ya el tema de embriones, todas esas cosas. Don Luis finalizó la competencia, primera la insignia con Alfonso Lozano, y empezó a sonar el teléfono, me interesa la yegua. Cuéntenos un poquito cómo fue esa historia. Bueno, eso fue bastante emocionante porque empezaron a llegarle, cuando usted dijo el mejor público de Medellín, no es solo público de Medellín y del país, sino internacional. La yegua de las Flores llega a la gente de Puerto Rico, de República, de Estados Unidos, de Ecuador, de muchas partes, asisten a la feria y además de que asisten, vienen siempre buscando comprar. Seguro que sí. Y entonces empezaron los clientes, casi todos de afuera, algunos del interior también, ¿no? Yo en un momento le dije a Guillermo Klein, Guillermo estaba con unos clientes ahí, unos señores de República, una señora de República, gente importante y con capacidad económica, por supuesto. Y estaba con Jonathan. Jonathan estaba entrando aquí a Colombia, pero todavía no trabajaba con Cayalá. Y estaba Jonathan haciéndole barra a la insignia. Claro, Haciéndole barra a la sentado insignia. con Guillermo. Y me pidió que por qué no le dejaba la yegua para llevarla para Estados Unidos, para él hacerle una carrera allá y entrenarla para la mundial.
que él la consideraba la mejor carta. Entonces yo le dije a Guillermo, si quiere hagamos una cosa, cómpreme la mitad y que la lleve Jonathan. Vamos entre los dos. Pero siguieron las ofertas, Alfonso me llamaba, que aquí llegó Moña, que aquí llegó fulano, que aquí llegó Perencejo, que quieren que le vuelva a mostrar la yegua, que si la pueden montar, que si no sé qué. Entonces le dije yo, mire, hagamos una cosa, cualquier negocio, entiéndase con Guillermo Klein porque ya es un negocio con él. Y entonces llegó Gabriel a donde Guillermo y le dijo, no, Guillermo, toca la yegua que queda aquí. Y empezaron ahí con la puja hasta que se quedó con ella, se quedó en manos de ella. Gabriel, que le había ganado la insignia en la dijo, competencia, ¿no? Algo claro, también Gabriel muy y la icónico. señora. Y la señora le dijeron al propietario hoy de la insignia, Cayalá, dijeron, esta el día de mañana nos va a pegar en todas partes, toca comprarla. Y así fue. Y dicho y hecho, sí, señor. Claro. Doña Ana, se hizo la venta de la yegua. ¿Qué sensaciones sintió usted? Y al saber que hoy en día, digamos, la yegua está en un estatus muy importante en el paso fino colombiano. Yo pues, no la iba a vender. No Yo la iba a tampoco. vender porque ya no tenía precio. o sea, hubo discusión en ese momento. Entonces me llamó Marión de Klim, o la llamé yo, no recuerdo. Hablamos con Marión de Klim y me dice, Marión de Klim, hombre, a mí me pasó 2 veces. Que no le pase a usted, si le ofrecen a usted algo que usted considere que vale la pena. No dude en venderla porque mañana le puede dar un cólico y se quedó sin yegua y sin el negocio. A mí me ha pasado 2 veces, espero que a usted, no le pase. Entonces nosotros nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos la mamá, tenemos posibilidades del papá, tenemos tal, pues, y pensamos que sí, Que fue lo mejor. que era mejor venderla que después arrepentirnos de no haberla vendido. Y por eso se vendió. Pero nosotros la consideramos nuestra. La sufrimos igual en las competencias. Cuando ella va a salir y Jonathan sale al examen, yo sufro, sudo frío, grito. Bueno, me da un estrés como terrible, porque aunque ella no se equivoca, prácticamente ella casi no se equivoca, de todos modos uno no sabe qué puede pasar. Es que los animales, una cosa Son es seres cuando- vivos. Sí, ¿no? Sí, se Una pueden cosa es- equivocar. Sí, una cosa es verlos uno pasar muy bien en los días de entrenamiento, los días que están practicando en la misma pista, y el día del examen de pronto pueden cometer un error. Sí, y es algo que ha sucedido y que lo hemos Que visto. Siempre pasa. Que ocurra. Sí, entonces yo por eso yo sí sufro. ¿Cuáles son las sensaciones que tienen ustedes ya con la yegua? La han visto campeona de Feria de Flores, campeona nacional, campeona de la Copa América. Se viene una mundial importante y valga la pena decirlo, el otro año la nacional acá en Bucaramanga. ¿Cuáles son las sensaciones que tienen con ella para esas ferias que se vienen? Don Luis. Mire, toca llevar la victoria a que la victoria se gane el premio de mejor descendencia de una misma yegua. Sí, señor. Porque aquí hay otra yegua importante que es de Julián Serrano, hija también de la Victoria, La que es revelación, la revelación, mamá del caballo secreto, secreto. que está haciendo buena carrera. El potro está muy joven, pero ya tiene 7 campeonatos en lo que ha salido a ferias, a pistas. Entonces, es un potro que creemos que va a ser un caballo importante, ¿no? Todavía no nos hemos dejado picar, No ha contestado la llamadita todavía. todavía no, con ese caballo no, aunque tenemos, ahora de la insignia hay un dicho, dijo Ana María, que tenemos la madre y tenemos disponibilidad del caballo, inclusive del caballo, pues seguimos haciendo embriones de la yegua con barba roja, pero un amigo me dijo cuando se vendió la custodia, le dijo, ¿usted cómo va a haber vendido esa yegua? Con esa yegua usted ha podido cuadrar el mejor criadero Claro. del mundo, ¿no? Y yo, pues ahí está la madre, y los Klim todavía tienen a Cosmos, está vivo, aunque tenemos esperanza en una de las hermanas de ellas,
Hay unas hermanas de ella que muestran más de lo que mostraba ella en su edad. No, es que ella no mostraba mucho. ¿No? Ella era una ella- potranca de muy buenos movimientos, ella pero era nada de trochadita, espectacular, ¿no? trochadita, pulidita, sonaba muy bonito en la trocha, pero, pero no era de que uno le dijera, no, esta potranca es sobresaliente en el lote. No. No, no, ella tenía muchas condiciones, si la calificáramos por punticos, ella daba los puntos, pero no era sobresaliente, no. En el criadero de nosotros había Normal. potrancas que se parecían mucho a ella, también se parecían a ella, pero nunca tal vez en la mecánica de las manos, tal vez no, tal vez ella sí era única en el momento, Y de en las esa patas. mecánica de las manos. Mecánica de las patas. Pero de nosotros ella es hemos una tenido siempre siempre hemos pensado en que primero, porque es que las manos se hacen, las patas nacen. Entonces siempre nosotros cuando buscamos el reproductor buscamos la trasera y la quietud de anca. Y en nuestro criadero no hay animales movidos de anca. Hay animales, todos son de muy buena trasera. Unos más pulidos que otros, unos más rápidos que otros. Y en realidad, pues eso es lo que se busca a la hora de hacer un cruce, ¿no? O sea, compensar de pronto lo que le haga falta a la yegua con el caballo para tener un producto ideal en el andar. Hablábamos también ahorita, señora Ana y don Luis, de que hay un potro en la finca muy importante, secreto revelado de Alejandría, el hijo de Novedoso de la Seda, por la revelación de Alejandría, otra yegua de acá de la casa. Hablemos un poquito de él. Ya hemos visto que se ha hija colgado. también de la Victoria. Hija de la Victoria, la mamá Insignia. de la Insignia. Sí. Se coronó campeón joven en la Nacional de Girardot en este año. Hablemos un poquito de él, don Luis. A ver, ese potro, yo llevé a estudiar a Bogotá a la Revelación, porque esa era una potranca que mostraba muy buenos movimientos. Entonces me la llevé a que estudiara en Bogotá y estando allá le pedí el favor a Guillermo Klim que nos le hiciera unos embriones. Y entonces nos le hizo 3 embriones y fíjese usted, la hondura genética de las madres. Los 3 crías de la yegua que le logramos, esos 3 embriones, son el secreto revelado, la sensación que fue campeona joven ahorita en Bucaramanga, Sí, señor. primer puesto ahorita en esta feria, y la turquesa, que esa es de mi hijo Luis Alejandro, porque yo ya había sacado 2 embriones. Me dijo, papá, déjeme sacarle un embrión. Déjeme uno a mi papá, todo para Bueno, usted. hágale. Y entonces, como él es tan amigo también de Guillermo, le dijo a Guillermo, hágame un embrión para mí con el caballo de Guillermo en ese entonces, que era Espectáculo. Espectáculo. Entonces logramos 2 hijas de Espectáculo con la yegua y el de Novedoso. Fíjense que son las 3 crías de esa yegua son de pista. Sobresalientes, sí, Sí, señor. son de pista. ¿No? Entonces, eso viene desde atrás de la abuela de ellos. ¿Sí? Sí, la de la Y esta Victoria. es de la bisabuela. Todas son yeguas. De la Victoria no se ha conocido una que no sea de silla, que no sea buena, de las crías que ha tenido. Doña Ana, háblenos un poquito de la yegua Revelación. La Revelación es hija de la Victoria con Ensueño de la Corona. Y tenemos también una hermana completa de ella que se llama la Reina Victoria. Y qué lujo de potranca la que tengo de esa yegua con Tito Libre. Es un espectáculo esa potranquita. Y con barba Y roja. tengo con barba roja un potro que se llama Emblema de Alejandría, negro, lindo, qué fenotipo. Porque a mí me ha gustado mucho también fijarme en los fenotipos. Claro. Hay animales muy finos, pero hay animales que no son bien conformados, ¿cierto? No, y Entonces, que hoy en día, digamos, un ejemplar que no tenga fenotipo va perdiendo en una pista. Y no es, digamos, un caballo que se vea lindo visualmente, sino la conformación de anca, el dorso, el pecho, que pues de verdad visualmente genere pues un impacto importante cada vez que pasa por la tabla. sí. Y se han Entonces nosotros tenemos aquí también ahora, hemos incluido dentro de nuestra raza a Ensueño de la Corona, que nos parece muy importante. ¿Y por qué nos parece muy importante? Porque es que ese caballo
en nuestro concepto marca perfecto los 4 tiempos del paso fino. Ese taca, 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 es muy nítido, muy claro lo que da el sueño de la corona. Y esa es una de las características de la revelación. Es correcto, exactamente, así es. Entonces, la revelación ya con novedoso de la seda, que también tiene una raza impresionante. Muy importante. Porque novedoso es caballo de una genética impresionante. Por padre llega Vitral, terremoto de Manizales, y eso fue pues uno de los caballos más importantes. En el paso fino ha sido terremoto de Manizales. Y por madre llega a Capuchino y llega a Retorno del 8, uno de los caballos más finos de don Fabio Ochoa. Para mí, de lo fino que tuvo don Fabio Ochoa, viene de Retorno. Sí. Y la mazurca de Carnaval Segundo, todos esos animales que don Fabio cuenta, pues, que eran exquisitos en sus finuras. Entonces, para nosotros, pues, era muy importante tener esa raza de novedoso. Y gracias a Dios logramos preñar la yegua y nos dio... A Secreto Revelado, que la verdad es un Y nos potro dio muy sobresaliente exactamente. y con una pinta de reproductor muy importante. Don Luis, ¿cuáles son las características que ve usted en Secreto Revelado y por qué la gente tiene que tenerlo en cuenta para reproductor? Bueno, tiene muchas virtudes. El caballo fenotípicamente es un caballo muy bien hecho, bonito, cara bonita, ¿no? Le falta el tiempo para que se forme más caballo, pues. Pero es un caballo de muy buenos aplomos y tiene ventajas muy importantes como muy brioso, muy fino, muy noble y con muy buena voluntad. Ese potro nunca ha dado nada que hacer en el arreglo. Además, es un caballo que en las ferias ni en el camión cuando viaja molesta para nada. Eso es una ventaja, hay caballos insoportables, ¿no? Y eso también viene de la raza, Claro, eso es genética también. La nobleza de los la nobleza. Es noble hasta para servir una yegua, hasta para colectarlo, no se briega con él, no es grosero. Hay caballos que les van a tocar el pipí y se ponen Es complicado, sí. No, este es todo, en él es mansedumbre y nobleza, todo. Tenemos muchos pedidos, pero no lo estamos sirviendo mucho porque está en competencia. Entonces, y está joven todavía, pero sí se han vendido ya bastantes saltos. A propósito de eso, ¿a cómo está el salto del potro? Haciendo fomento lo tenemos en 2 millones de litros. Bueno, y la verdad es un precio muy asequible para lo que hoy vemos en el paso fino, ¿no? Porque Sí. la verdad vemos unos precios muy elevados Sí, y hay que aprovechar la genética también del potro, por lo mismo, por la genética, por la raza, la consistencia genética que ustedes han venido realizando estos años y también por la accesibilidad económica. Claro, pero una de las ventajas es, nosotros no pensamos de una vez empezar a pedir locuras por el salto de un caballo que se está mostrando bueno. No, hay que mantener un precio asequible a la gente. Tratamos sí que las yeguas que le pongan son yeguas con buena genética para que no se va a desacreditar mañana el caballo. Se haga fomento y no se desacredite el caballo con yeguas por ahí cualesquiera, ¿no? Siempre tratamos de que sean yeguas de buena raza las que le estén poniendo y afortunadamente le han puesto yeguas con muy buena genética. Y aquí en el criadero ya tenemos varias yeguas preñadas de él. Qué bueno. Don Luis y doña Ana, ¿qué viene este año para el criadero Alejandría con Mundial acá en Colombia? Hemos visto que pues, viene una potrada muy importante. ¿Qué viene este año para el criadero? Las potrancas hermanas de la insignia apenas se van a estar empezando a montar cuando estamos en la Mundial. No pueden salir, no van a salir ni se van a presentar. Están arreglando ahí un potro. El potro es emblema, ojalá lo podamos adelantar para esa época. Un potro que le tenemos muy buena fe. Tenemos una fe impresionante en ese potro, porque igualmente valioso, fino, natural,
y bonito como ninguno, ¿no? Entonces tenemos esa posibilidad. Ana tiene una potranca, hija de la Victoria, con Borbón de Chapala, que se la regalé recién nacida en una Navidad de estas. Ya se está montando y ya también, como dijimos de la insignia en aquella época, que andares. Qué bueno. Muy bien caminada, muy bonita trasera, muy buena voluntad, mansa, briosa. Esperamos que se alcance a llegar. salir en ese Y momento. tiene la raza que también debe tener un criadero y es de Sublime. De Sublime, doña Luz. Viene también. Por Borbón. Doña Ana, ¿qué es lo más difícil de ser criador de caballos de paso fino? Lo que usted ha percibido en estos 48 años ya de, digámoslo así, de carrera. ¿Qué es lo más difícil? Bueno, yo creo que cuando uno hace las cosas con amor, con educación, con pasión y todo eso, pues uno no ve las cosas difíciles, uno ve retos que hay que superar. Y nosotros los hemos superado, creo que todos, o la mayoría de los retos que hemos encontrado por el camino, pues los hemos superado y pensamos que no hay en realidad de verdad obstáculos o que hayamos tenido algún reto que no hayamos podido sacar adelante. No, yo no creo que no. Todo hemos podido hacer, gracias a Dios, todo lo hemos podido hacer y siempre hemos contado con un equipo de gente muy querida, muy buena, muy entregada también, ¿no? Como el que tenemos hoy en día. Hoy tenemos un gran chalán, un gran montador, tenemos un equipo muy bueno de parafeneros, ayudantes, Herrero. de herreros, de todo. O sea que no hemos sentido que hayamos tenido algún obstáculo que nos haya impedido llegar a donde estamos. No, retos sí, y los hemos logrado salvar. Y algo que quiero resaltar también es la afición que sus hijos tienen por los caballos. Uno los ve desde la familia. Uno los ve desde el primer día que llegan los caballos a una feria ya pendiente de los entrenamientos, cómo está el potro, cómo está la potranca. Es algo también muy importante y que la pasión por el caballo va de generación en generación. Eso es muy importante. Pensar uno en que esto no se acabe en una generación, que pasa con mucha frecuencia, ¿no? Sí. De una generación a la siguiente se acaba. Entonces, ojalá que perdure por varias generaciones, que es un trabajo que se hizo durante muchos años. Sí. Ahora, mirar que se logren resultados, pues siempre hay que tener mucho cuidado en qué se hace. Nosotros no usamos un caballo mal aplomado, no usamos un caballo que los colores no nos convengan, que no sea bien aplomado, que no sea quito de anca, que no tenga una buena mecánica con esa trasera. Eso fue de las primeras cosas que me enseñaron a mí y Chino. Yo vivía en las ferias detrás de los dueños de los caballos. De los buenos. Era el Chino metido y que les ayudaba y les tenía y les cepillaba y me hacían montar. El canzoncito que uno veía por ahí en la feria, doña Sí, Ana. porque el mejor chalán que hemos tenido tal vez en el criadero siempre, porque ha sido el más barato, ese ha sido él. Ah, no, el mejor. Ha sido el más barato, todos han sido él. Si salen dos, él siempre monta, hasta hace que 2 años, 1 año, que ahora porque tiene limitaciones por la salud, pues no puede montar a caballo, pero hasta hace 1 año o 1 año y medio él presentaba sus caballos. Sus caballos, claro. Él es el chalán. Y sobre todo los baratos. Salió ahí robado por la coloca, don Luis. Sí. Ni siquiera para los viáticos. Don Luis, 48 años ya, mucho tiempo en este cuento de los caballos, en la crianza, muchas derrotas, muchas satisfacciones. ¿Cuál es ese consejo que usted nos da a los jóvenes
que queremos algún día soñar con un criadero, con sacar un ejemplar sobresaliente en el paso fino colombiano. ¿Y cuál es ese como mensaje que usted nos puede brindar para lograr cosas importantes como ustedes lo han hecho en este tiempo? Hay cosas importantes en este arte, pues uno por supuesto se apasiona con los animales, pero en las competencias, como en toda competencia, hay algo importantísimo que es aprender a perder. Cuando usted aprende a perder, le saca tajada, como dijo el profesor Maturana, a veces perder un poco es ganar. Es ganar. ¿No? Y de eso se va aprendiendo y se van superando cosas y va uno mejorando. No porque perdí, echarme a morir y entonces no voy a seguir con las cosas, no, hay que seguir la pasión. Y esto es como, un día me preguntó un amigo aquí en Bucaramanga el día que vendí la Revelación. Estábamos como por lo menos 10 caballistas ahí reunidos mirando aquí en la feria, en Senfer, mirando trabajar los animales. Y sacaron en ese momento la Revelación y había varias personas ahí con muchas intenciones de que yo les vendiera la yegua, la potranca. Y entonces me dijo un amigo de esos, me dijo, oiga Luis Alejandro, cuénteme una cosa, si usted volviera a arrancar de ceros, ¿usted volvería a ser caballista? Dije, yo me he quebrado más de 3 veces y a los caballos nunca les ha faltado la comida. Siempre ha habido para los caballos. Gracias a Dios me casé y por eso busqué en mi señora que fuera aficionada a los caballos. Porque en esas situaciones apretadas, uno llevándole comida a los caballos y a veces en la casa, no, toca ahorita no porque no hay. Ahorita no porque no hay. Gracias a esa afición había apoyo, ¿sí? Y había que sacar adelante la comida de los animales también, ¿no? Tocaba cargar arracacho en la plaza de mercado y zanahorias, rabos de zanahoria y todo para picarles a los caballos comidas baratas, económicas, porque no. Entonces en vez de tener 3 o 4 trabajadores eran 2. Y Luis Alejandro saque tiempo para venir a montar y sacar a la feria si quería sacar algo. Hágale, la pasión que eso no tiene precio. Que eso nace con uno y no se pierde nunca. Entonces, por encima de todas las dificultades, iba la pasión de los caballos. Por eso dije yo, nunca dejaría de tener caballos. Seguro que sí, doña Ana, y su mensaje para esos jóvenes que quieren empezar, y a esas mujeres, porque hoy en día ya vemos muchas mujeres en el gremio, y es algo que de verdad también nos ha dado como un aire, y qué bonito es ver a una amazona presentar un caballo en una pista, cómo lo luce, cómo lo muestra. Es algo que de verdad nos demuestra que nuestro gremio cada vez va para adelante. Bueno, yo pienso que uno nace con ese ADN, ¿no? En el ADN viene esa pasión por los caballos, así como el que le gusta el canto, el que le gusta el baile, o cualquier cosa, el que le gustan los animales, los caballos en sí, pues eso viene dentro del ADN. Hoy en día hay muchas facilidades para aprender a montar bien a caballo. La chalanería. Hay muchas academias que prestan esos servicios y por eso ve uno en las pistas esas competencias tan nutridas, ¿no? Y esos muchachos y esas niñas tan bien sentadas, ¿sí? Entonces, pues que el amor nace con la persona, el amor por los caballos nace con la persona, y yo sí, pues me parece a mí que de las cosas más importantes que uno puede ver en una feria es la competencia de chalanes. Seguro que sí. Doña Ana, don Luis, la verdad que ha sido un placer para mí conocer un poco de su historia, sus anécdotas, sus consejos, saber cómo ustedes han venido desde abajo, luchando y haciendo su línea genética, hoy ya con productos muy sobresalientes en la pista como la Insignia, Secreto Revelado y la nueva potrada que viene, que la verdad pinta muy bien. Agradecerles por habernos abierto las puertas del criadero, por habernos recibido y contar un poquito de la historia de ustedes y ese amor y esa pasión que tienen por los caballos, que cada día vemos
cómo se refleja en el palco compartiendo con los hijos, con los nietos y haciendo fomento, que eso en realidad es lo que hace que el gremio cada día más eche para adelante. Muchísimas gracias, Sebastián, por habernos dado esta oportunidad. Y saben ya ustedes que esta es la casa de ustedes también. Por aquí, con mucho gusto, a sus órdenes. Doña Ana. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Hemos pasado un rato muy agradable en compañía de ustedes. Hemos podido contarles un poquito de la historia nuestra en los caballos. Y pues gracias a ti, porque ya todos tus seguidores pues pueden conocer un poquito más del criadero Alejandría. Y bueno, desearles a todos que tengan amor por los caballos, que luchen por ellos, que un caballo nunca los va a defraudar, siempre serán sus amigos. El mejor, para mí el mejor amigo del hombre es el caballo. Señora Ana, y hemos visto que este año han sacado una potrada muy sobresaliente para el criadero. ¿Qué ejemplares tenemos hoy en pista con el sello Alejandría? Bueno, mira, está Secreto Revelado, está la turquesa es de espectáculo de Chapala, en la Revelación de Alejandría, una nieta de la Victoria, es sobrina de la Insignia. Tenemos también la Sensación de Alejandría, otra hija de Ponderosa de Espectáculo, también en la Revelación, nieta de la Victoria, sobrina también de la Insignia. Tenemos la Emperatriz de Alejandría, que es una hija de Borbón de Chapala, hijo de Sublime de Doña Lola. En la Estrategia de Chapala, una yegua de las mejores criadoras que tiene el criadero Ponderosa, de la Ponderosa de Chapala. Tenemos también otra hija de Novedoso con una yegua que es de Dulce Sueño en la Estrategia también de Chapala. Bueno, siempre hay productos. Productos sobresalientes. Sí, sobresalientes para este año. Para este año, sí. Bueno, y los invitamos para que se queden a ver la caballada del criadero Alejandría con nosotros. Vamos a ver la caballada, doña Ana. Vamos a mirar. caballada. Bueno, y empezamos a ver lo que ya está ensillado acá en el criadero Alejandría con este potrazo Secreto Revelado de Alejandría, el campeón joven nacional del 2025. Don Luis, háblenos un poquito de él. Es un potro muy bonito, un color alazán muy bonito, muy deseado por muchos criadores, hijo de una gran yegua, la Revelación de Alejandría, que a su vez es hija de la yegua Victoria, ella con Ensueño de la Corona. Nos dio, entre otros, este potro que ha tenido ventajas bien importantes. Un potro noble, fácil de manejar, de mucho brío, mucha finura, pero con mucha mansedumbre. Entonces es un potro que se deja mejorar y todos los días lo vemos mejorando más. Fue el campeón nacional joven este año, tiene 5 o 6 campeonatos jóvenes, además del nacional, y ya está compitiendo al freno y esperamos que tenga también el mismo éxito. Bonito color, todas esas cualidades son muy importantes para un reproductor, por eso ya lo están sirviendo y está a la orden para la yeguada nacional, con mucho gusto. Bueno, y seguimos viendo este extraordinario kinder con esta hermosa potranca sabor a miel, hija de Barbarroja de la Tania en la Gardenia de Alejandría. Don Luis, háblenos un poquito de esta potranca. Bueno, una potranca que muestra mucho, un fenotipo muy lindo, un tamaño muy bonito, aplomos perfectos, adornada con la cola, unos movimientos muy bonitos.
Bueno, y finalizamos esta muestra con la gran turquesa de Alejandría, la hija de espectáculo de Chapala en la revelación de Alejandría. Don Luis, cuéntenos un poco sobre esta buena potranca. Esta potranca yo le he tenido fe desde que nació. Se crió con la receptora en la finca mía del Cesar, en Monte Carlo, en una cuadrita ahí al lado de la casa, y una alegría para mí era todas las mañanas me levantaba y cuando abría la ventana la veía jugando alrededor de la madre con unos movimientos muy bonitos y mucha agilidad. Y realmente eso es lo que está expresando ya ella montada, una yegua con buena finura, con muy buen brío y con mucha disposición para ir para adelante.